Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Nos volvemos a encontrar ahora en CNN Tarde cuando son las 13 horas en punto de este día miércoles 12 de agosto. Vamos rápidamente a las informaciones porque toda una polémica se desató luego que se supiera que el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, no estaba al tanto de un requerimiento que el propio oficialismo, el propio gobierno, presentó ante el Tribunal Constitucional sobre el proyecto de mega reforma. ¿A qué hace referencia ese requerimiento? ¿Qué dijo en concreto el ministro del Interior cuando la prensa se entera de que no estaba al tanto de dicha acción? Ante el TC se lo vamos a preguntar a la periodista Colomba Eijols, que está reporteando a esta hora precisamente en el lugar de la noticia, porque han pasado muchas cosas en ese lugar. Colomba, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Así es, ha sido el centro de la noticia durante esta jornada del Tribunal Constitucional, tanto por la audiencia pública que en estos momentos se está realizando por los requerimientos que presentó al plan de reconstrucción la Cámara de Diputados y el Senado, y lo que tú mencionabas sobre un nuevo requerimiento que esta vez ingresa el gobierno el sábado pasado, que de hecho se conoce ayer, y es justamente en ese momento cuando se le consultó al viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, el contenido de ese requerimiento y si él estaba en conocimiento de esto al momento de realizar su sería el lunes de esta semana. Lo cierto, José, y antes de entrar en esta polémica que se ha desatado tanto en el oficialismo como en la oposición, hay que explicar un poco de qué se trata este requerimiento que presenta el gobierno, de hecho firmado por el presidente de la República, el ministro de Hacienda, el ministro de las Express, la ministra de Energía, Jimena Rincón, y el viceministro de Obras Públicas y Transportes, Luis de Grant, que dice relación con el artículo 31 del plan de reconstrucción, de hecho levantado por la diputada Sofía González del Partido Comunista, que obliga a empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas a reponer estos servicios de manera gratuita a las personas que fueron afectadas por los incendios tanto en la región de Biobío, Valparaíso y Ñuble, esto de manera gratuita como señalaba, y a pesar de que estos servicios se hayan interrumpido por no pago. Esa finalmente es la norma que desde el gobierno impugnaron a través del requerimiento presentado al Tribunal Constitucional, que todavía se tiene que revisar la admisibilidad de ese requerimiento por parte del Tribunal Constitucional, que puso entonces en el centro de la polémica al viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, por no haber estado en conocimiento del ingreso de este requerimiento que, como decía, ya se dio o se visó más bien por parte del Tribunal Constitucional durante esta semana. Ayer fue consultado respecto de esto el viceministro Claudio Alvarado y quiero, José, que pasemos a revisar sus declaraciones en la siguiente gráfica, donde señalaba el viceministro del Interior y de la CGGOV, al ser consultado respecto de esta materia, que existen acciones y decisiones que se adoptan en distintos momentos y circunstancias. Esa es una información que yo no la tenía, así que por lo tanto no me voy a referir a las cosas que no dispongo la información. Es un proyecto que siempre ha tenido la conducción técnica legislativa de Hacienda y obviamente se han considerado tomar esas decisiones o esas acciones son todas legítimas. Lo cierto, José, es que esto obviamente desató una polémica entre gobierno y oposición por la conducción que le está dando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, al plan de reconstrucción nacional, porque cabe recordar, no es la primera descoordinación política o comunicacional que se ha visto entre el portavoz Claudio Alvarado y el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Recordemos también en la tramitación del plan de reconstrucción nacional, el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, desconocía de este acuerdo del PPD con el gobierno que finalmente fue incumplido por parte del ministro de Hacienda Jorge Quirós cuando buscó bajar todavía más la baja de la tasa del impuesto corporativo. En ese momento también se había dado una tensión no menor entre los ministros de la CGGOV y el Interior con el ministro de Hacienda Jorge Quirós, que hoy día nuevamente está haciendo noticia por estas declaraciones del ministro Claudio Alvarado. ¿Por qué, José? Porque finalmente es un requerimiento que, según fuentes de Palacio, decían el viceministro Claudio Alvarado estaba al tanto de la intención de poder presentar este requerimiento para impugnar esta norma, el artículo 31 que se instaló en el plan de reconstrucción nacional. Ahora, lo que no sabía el viceministro del Interior y de la CGGOV era que este requerimiento se había presentado. De hecho, fue consultado ayer por qué no había informado respecto de este requerimiento en la vocería que realizó en el Palacio de la Moneda el día lunes y justamente el viceministro Alvarado responde que no tenía esa información en ese momento, el día lunes. Sí conocía de todas maneras las intenciones del ministro de Hacienda, también del resto del gabinete, poder presentar este requerimiento porque de no haberlo presentado en el Tribunal Constitucional, lo cierto es que incluso en el gobierno se había conversado la posibilidad de presentar este requerimiento a través de un veto supresivo, como lo hizo en 3 otras normas que fueron impugnadas a través de ese mecanismo y que de hecho fueron revisadas durante esta jornada por la Comisión
de Hacienda del Senado y que posteriormente se va a discutir en la sala. Ahora, volviendo justamente a la polémica, José, lo cierto es que aquí se abre una discusión política, comunicacional nuevamente, habiendo críticas respecto del rol del vocero de gobierno, que en este caso le pertenece al portavoz Claudio Alvarado, de por qué el vocero de gobierno no estaba enterado de este requerimiento que había presentado el gobierno el día sábado, que posteriormente entonces lo visa al Tribunal Constitucional, si es que justamente él es el jefe del gabinete, el ministro del Interior y además el portavoz. Sobre eso hubo una desdramatización, podríamos decir, por parte del oficialismo, por lo menos el presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, le quitó relevancia a una descoordinación política que hoy día se está hablando en el Congreso Nacional, tanto por críticas del oficialismo como por parte de la oposición. Pero lo cierto es que tanto el diputado Guillermo Ramírez como también el subsecretario del Interior y también vocero de vez en cuando, el subsecretario del Interior Máximo Pavés, desdramatizaron esta situación diciendo que justamente el ministro de Hacienda es quien ha llevado la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional y que estas cosas pueden suceder. Ahora, decía también el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, que él por lo menos estaba al tanto de la intención del gobierno de presentar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, así que justamente vamos a pasar a revisar sus declaraciones. Nosotros sí sabíamos, aquí probablemente hubo un problema de coordinación, que la persona que tenía que informarle al ministro no lo hizo, pero al menos la persona que tenía que informarle a los presidentes de partido sí lo hizo. Yo tenía clarísimo que iban a ir al Tribunal Constitucional por esa norma aprobada en el proyecto de ley de reconstrucción. Y por lo tanto estas cosas pasan, lo importante es que se aprenda del error y que no se vuelva a cometer. Yo recibí la información de que sí hacer este requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte de las Express, no de Hacienda. Así este es un problema solamente de coordinación, no es un problema de roce, ni de contiendas de competencia, ni nada de eso, simplemente un problema de coordinación en la comunicación. Claro, pero quien lleva la comunicación o al menos se encarga, ¿no es cierto?, de ser el portavoz del gobierno es justamente el biministro Claudio Alvarado y es por eso que más voces del oficialismo, no solamente de la oposición, han criticado este error comunicacional, este traspié que se ha dado al interior del gobierno, donde señalan tenía que ser el biministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, quien informara sobre la presentación de este requerimiento o a lo menos estar al tanto, porque lo cierto, José, es que ayer en las declaraciones de Claudio Alvarado se deja ver, él mismo lo dice, que no estaba en conocimiento de esta información el día lunes cuando ya el requerimiento al Tribunal Constitucional por parte del gobierno había sido presentado. De todas maneras, hay que recordar que en el requerimiento no estaba la firma del biministro Claudio Alvarado, sí lo estaban, como lo decía el diputado Guillermo Ramírez, por ejemplo, la firma del ministro de las Express, José García Ruminot. Vamos a pasar a revisar también las declaraciones que han venido por parte del oficialismo, en donde también se ha hecho una crítica a la coordinación tanto política como comunicacional en este caso y también nuevamente relevando las críticas hacia la necesidad de una vocería institucional por parte del gobierno. No es algo extremadamente grave, pero es un error. Y yo creo que las cosas hay que decirlas de cara a los chilenos como corresponde. Los chilenos esperan que sus servidores públicos les digan la verdad y esto es un error. Un gobierno debe tener coordinación en algo tan esencial como esto. Dos, en este caso, deberían estar más coordinados porque claramente la ciudadanía no entiende que en un mismo gobierno, Interior y Hacienda, no conozcan lo que hace el uno. No me corresponde comentar las decisiones del presidente de la República. La decisión del presidente es tener hoy día un biministro. Es totalmente opinable. Entiendo que hay mucha gente que sostiene hoy que deberíamos tener un vocero o una vocera, pero a mi juicio hasta el minuto se está haciendo correctamente. Son un gobierno, ¿cierto? Es un solo gobierno, por lo tanto tienen que coordinarse entre cada ministerio de las acciones que van a tomar. Son temas que se deben informar a tiempo y el biministro Alvarado, como jefe de gabinete del presidente José Antonio Kast, debe estar enterado de todas las acciones. ¿Debería haber mayor coordinación? Sí, completamente. Siempre es bueno mejorar la coordinación. Y dicen mejorar la coordinación, José, desde la oposición en un tema que es sensible. No es cualquier tema, señalan los parlamentarios de la oposición. Aquí estamos hablando de un proyecto, el Plan de Reconstrucción Nacional, tramitado en tiempo récord, a la espera de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional respecto de los requerimientos que ahora justamente se están defendiendo por parte de los intervinientes que están presentes ahora en el Tribunal Constitucional y que fueron presentados por la Cámara de Diputados, por el Senado. Un plan de reconstrucción también que fue llevado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, pero en donde
también había participado el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, en todas las negociaciones parlamentarias, reuniéndose también con los diferentes comités para obtener los votos para que se aprobaran las diferentes normas que están incluidas en el Plan de Reconstrucción Nacional. Es por eso que parlamentarios, tanto diputados como senadores de oposición, también han relevado la sensibilidad de este tema, que debería entonces estar en conocimiento del viceministro Claudio Alvarado por ser una norma que busca ser impugnada por parte del gobierno. Recordemos, José, que son 3 requerimientos por parte del Congreso Nacional y es obviamente novedoso que el gobierno se pronuncie respecto del Plan de Reconstrucción Nacional y una norma, en este caso el artículo 31, que quedó consagrado, dado el visto bueno por parte de la Cámara de Diputados y también del Senado, y vale decir, con apoyos incluso oficialistas. Esa es la crítica fundamental que hacen por parte de la oposición aquí. El tema era justamente un tema relevante, un tema sensible, que debió haber estado en conocimiento el viceministro Claudio Alvarado. Así que vamos a pasar a revisar también los argumentos que han entregado durante esta jornada por parte de la oposición. No se entiende que el jefe de gabinete no sepa qué está haciendo el gobierno, en este caso, respecto a un tema tan sensible como una impugnación al Tribunal Constitucional. De modo tal de que puede ser una cosa puntual, no creo que sea algo sistemático, pero no debiera suceder. No digo que todos tienen que saber todo lo que hacen, pero sí creo yo el jefe de gabinete tiene que estar al tanto, sobre todo cuando son materias tan sensibles como esa. Desde las propias voces del oficialismo, que han sugerido que tiene que haber una vocería permanente, que tiene que haber un empoderamiento mayor en las comunicaciones, hacen pensar de que la apuesta de la fusión no ha sido tan feliz como se hubiera creído. Resulta que es la empresa la que tiene que reponer el poste de luz y por supuesto también el tendido que va a las casas. Y pretender que eso se pague de parte del afectado por la catástrofe es un golpe más al bolsillo de esas personas y por supuesto que nos parece que esto es muy injusto, muy arbitrario, más aún cuando el ministro Quiroga está diciendo que esto se hace porque está fuera de las ideas matrices del proyecto de ley y el proyecto de ley que ellos presentaron se llama de reconstrucción. Y además surge esta curiosa situación en la cual el ministro del Interior dice que no sabía de este requerimiento que va a hacer el ministro Quiroga. Entonces uno se pregunta quién manda en el gobierno. Parece que el gobierno tiene un patrón de fondo, que es el ministro Quiroga, que así deshace y ni siquiera le cuenta al ministro del Interior lo que resuelve. Ahora, como bien decía José, el senador Daniel Núñez, justamente el argumento del gobierno para presentar este requerimiento para impugnar la norma, el artículo 31 del Plan de Reconstrucción Nacional, es que dicen desde el gobierno no guarda relación el obligar a las empresas distribuidoras de agua potable, gas, electricidad, de que repongan estos servicios de manera gratuita a los afectados por los incendios en Ñuble, Valparaíso, Biobío, pese a que el sistema haya sido interrumpido por no pago. Bueno, lo que dicen del Poder Ejecutivo es que eso en particular no guarda relación con el Plan de Reconstrucción Nacional y de hecho señalaban que infringe el artículo 69 de la Constitución, que finalmente el Plan de Reconstrucción Nacional no busca o no va en la línea de la reposición de estos servicios. Importante ahí, por ejemplo, también en este requerimiento la firma de la ministra de Energía, Jimena Rincón, y también del viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grant. Ahora, ¿qué pasa con este requerimiento en particular, José? Y yéndonos un poco del lado político, lo cierto es que ahora deberá revisarse la admisibilidad de este requerimiento, porque al haber sido ingresado durante esta semana, ya cuando se había hablado sobre la tramitación de los demás requerimientos que ya se habían presentado para que fueran revisados esta semana, lo cierto es que ahora el Tribunal Constitucional va a tener que fijar una fecha para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento que presentó el gobierno, lo que también nos lleva a pensar, por lo menos, que se va a atrasar la promulgación de la ley del Plan de Reconstrucción Nacional, toda vez que todavía tiene que votarse los 3 vetos supresivos que presentó el gobierno. Ya se votaron, de hecho, en Hacienda, como decía, se van a ver durante esta jornada en la sala del Senado. Se está viendo también, José, hasta ahora, que también es bastante relevante, la revisión de los requerimientos que presentaron la Cámara de Diputados y el Senado. Recordemos que hace un par de semanas el Congreso Nacional presentó 3 requerimientos. Hay que decir, la oposición presentó estos 3 requerimientos que guardaban relación, en el caso del Senado, uno con la invariabilidad tributaria, otro con la indemnización a las empresas con una resolución de calificación ambiental que luego
luego fuera revocada por tribunales ambientales, y un tercer requerimiento que fue presentado por la Cámara de Diputados que reunía estas dos normas, las de RCA, las de invariabilidad tributaria, pero además más normas medioambientales. Y sobre esas normas medioambientales es donde aquí se está centrando el debate, un debate que de hecho se ha extendido, José, desde las 9 de la mañana aproximadamente. Son 3 bloques, 1 hora y media cada bloque. Se estima un término de esta exposición aproximadamente a las 3 de la tarde, porque son 56 los terceros interesados que en estos momentos están interviniendo, representando a empresas, agrupaciones, fundaciones, a favor o en contra de estos requerimientos que presentaron desde el Congreso Nacional. Y obviamente ha sido relevante, como decía, en las normas medioambientales, lo que también se presentó en la Cámara de Diputados a través de este requerimiento que tiene que ver con la norma de relocalización y micro relocalización de concesiones acuícolas. De hecho, llamó la atención porque fue parte de lo que defendió a nombre de Salmón Chile el exministro de Justicia y de Seguridad Pública, Luis Cordero, que llegó hasta aquí, hasta el Tribunal Constitucional, para representar, como decía, a Salmón Chile a favor entonces de que se pueda obviamente avanzar con la relocalización y micro relocalización de las concesiones acuícolas. También aquí, José, llamó de dato. Lo cierto es que se contraponen dos visiones de 12 exministros de Estado, en el caso del exministro Luis Cordero, por una parte defendiendo los intereses de las empresas en este caso, y por otro lado tenemos al exministro de Justicia, su sucesor, Carlos Gajardo, defendiendo el requerimiento que se presentó en el Senado, por parte del Senado, sobre la invariabilidad tributaria. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones del exministro Luis Cordero en su calidad de abogado, presentando a Salmón Chile y también a la contraparte. En la primera, el argumento central es que la microlocalización es un asunto respecto al cual existe ya medidas previas que ha adoptado el Servicio de Evaluación Ambiental. Y en relación a lo segundo, el sistema de financiamiento de estudios por parte de privados no sesga la evaluación final. Es una medida que además existe en otros ámbitos de la regulación pública y de hecho hoy día está vigente. El argumento central que nosotros hemos expuesto es que los temas de mérito son cuestiones propias de la deliberación democrática, no una cuestión constitucional. Ante el Tribunal Constitucional lo que uno debate es si se infringe o no se infringe la Constitución. En lo demás es una cuestión de mérito que, por cierto, son todas esas opiniones legítimas en el contexto de la discusión parlamentaria. Hemos hecho una presentación sobre el artículo 5, número 3 del proyecto de ley de reconstrucción, que tiene que ver con las relocalizaciones para la industria salmonera. Esto es permitir que una concesión sea movida 350 metros en cualquier dirección sin evaluación ambiental. Lo hemos fundamentado, dado que una concesión salmonera ha sido evaluada ambientalmente, y el moverse 350 metros, esto sea dentro o fuera de áreas protegidas, sin evaluación ambiental, significa, digamos, permitirles contaminar a una industria que finalmente ha demostrado en numerosos casos ser una industria contaminante. Ahora, José, una precisión: estas audiencias públicas que se están realizando durante esta jornada en el Tribunal Constitucional no quiere decir que el Tribunal Constitucional vaya a dar a conocer su veredicto durante esta jornada. De hecho, todavía falta la sesión, la jornada de alegatos, que va a ser justamente mañana, y a partir de ese día, es decir, de mañana jueves, se va a tener el Tribunal Constitucional 10 días corridos para entonces dar a conocer el veredicto respecto de los requerimientos presentados por parte del Congreso Nacional. Yo decía también que quedan otras cosas pendientes que tienen que ver con los vetos supresivos que presentó el gobierno. Recordemos el derecho al olvido financiero, el anatocismo y el pago a 30 días a las pymes. Es relevante también, José, dar a conocer que durante esta jornada pasaron por la Comisión de Hacienda del Senado, luego que los 3 hayan sido aprobados en la Cámara de Diputados y 2 fueron rechazados. De hecho, fue la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, quien se puso del lado de la oposición. Entonces rechaza los vetos supresivos que tienen que ver con el derecho al olvido financiero y con el pago a 30 días a las pymes. Ahora, en unos momentos más va a iniciarse la sesión de la Sala del Senado para justamente revisar estos 3 vetos supresivos para finalizar ese trámite en el Congreso Nacional, quedando solo únicamente entonces lo que va a suceder con el Tribunal Constitucional y también el ingreso del requerimiento por parte del gobierno y la fecha para su revisión. Ya, pero en ese sentido, Colomba, entonces, el hecho de que Comisión rechace 2 de estos vetos, ¿cómo pavimenta o no pavimenta el camino en la Sala del Senado? ¿Qué pasa con esos 2 que fueron rechazados?
Lo cierto pasa, José, pasa a la sala del Senado, obviamente, con una recomendación negativa en el caso del derecho al olvido y en el pago a 30 días a las pymes. Eso no quiere decir que se hayan rechazado de manera absoluta, dado que, recordemos, José, la oposición necesita 2/3 del quórum para poder rechazar estos vetos supresivos. Lo que decían también algunos parlamentarios, es difícil que la oposición logre esos votos, así que lo cierto es que se ve un panorama más bien favorable para el gobierno en el caso de los vetos supresivos. Perfecto, ahí muy pertinente la explicación de la periodista Colomba Eijols para finalizar este despacho. Que tengas una buena tarde y seguimos en contacto, Colomba. Igualmente, José, nos vemos. Chao.